Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal. Bienvenidos a este canal, como ustedes saben, Tito Destro, Bless, Super Bless, porque ayer nos damos el riñón. Así que antes de empezar este pedazo de video que créanme les va a encantar, mensaje de nuestros queridísimos sponsor, crack. Sí, no puede faltar, Cock Shop, una tienda de CP ahorita que está la skin de mes legendario y quieren conseguir code points a un muy buen precio que les recarguen. Cock Shop es una muy buena opción, cracks. Todos los links en la descripción de este video. También no puede faltar Your Games, la pasión por los juegos, un sponsor crack del canal como siempre. Y pues está viniendo como siempre al canal. Si quieres conseguir créditos y CP a un muy buen precio, crack, te recomiendo los links en la descripción y picarle al botón azul que se encuentra en la página web. Your Games, la pasión por los juegos, no puede faltar. Bueno señores, estamos aquí porque hoy vamos a tener un combate legendario. Y sí señores, hoy venimos a comparar una loquera, pero ya sé, no viene a cuentos, pero lo quería hacer porque me dejó un riñón. Así que de alguna u otra manera tenía que sacar contenido de esto. Así que por favor dejen su like poderoso. Así que bless. No, en serio, multi-bless, porque es multi-legendario. Así que vamos a darle. Hoy tenemos a Nikto, legendario, contra Mace, legendario. Así que empiece esta batalla. Y, obviamente, espero les guste, cracks. Así que vamos a darle. Bienvenidos a la pelea que nadie estaba pidiendo, pero aquí la tenemos, cracks. Hoy tenemos una pelea de legendarios. Como ustedes saben, ha salido Mace legendario, también conocido como Mace Final Guard. Y tenemos por otro lado a Nikto Darkseid, la primera skin legendaria. Hoy se van a enfrentar en un dúo legendario y vamos a ver qué tal nos va en este pedazo de video. Vamos a optar y vamos a ser sencillos. Esto es duelo legendario entre skins legendarias. En la primera esquina, siendo la primera legendaria del juego de Call of Duty Mobile, Nikto Darkseid. Y el versus contra la segunda skin legendaria que ha salido, Mace Final Guard. Bueno señores, espero que esta pelea sea justa. Vamos a darle y vamos a ver quién gana esta pelea de legendarios. Fight. Bueno señores, empezamos con lo importante. Como ustedes saben, cada skin tiene algo especial. Vamos a empezar con el contador de bajas. Y el contador de bajas debo de decir de que me ha sorprendido. Y es que el de Mace, a pesar de que es muy minimal y también es un poco pequeño, me encanta un poco más el de Nikto. Tira algo más alargado, algo mejor, algo más bonito, algo que se puede observar incluso mucho mejor. Y pues sinceramente este punto se lo lleva el queridísimo Dark Nikto, o mejor conocido como Nikto Darkseid. Bueno señores, es tiempo de las rachas. Nikto Darkseid tiene el UAV y Mace Final Guard tiene el Predator. Así que la skin que he elegido acá, porque se ve en gameplay, o bueno, lo ven los enemigos y en cambio el Predator no se mira, aunque sí es cierto que cambia completamente el maletín donde tiras el Predator, le doy obviamente el punto a Nikto Darkseid. Primero porque cambia obviamente el control del UAV y los enemigos pueden visualizar el UAV. En cambio los enemigos no pueden visualizar bien el Predator como es su color. Así que no, señores, este punto se lo lleva otra vez Nikto Darkseid. Bueno, ahora toca algo muy importante, lo del Battle Royale. Las entries de Battle Royale de cada skin, su caja de loot box y cómo deja obviamente la lobby, tanto en multijugador como la de Battle Royale. Debo decir de que la lobby de Mace, la cajita de Mace y obviamente la entry de Mace me encantan muchísimo. Me encantan demasiado, honestamente hablando. La de Nikto me encanta muchísimo igual, aunque bueno, la entrada de Nikto es un poco estática, pues en cambio Mace dice like a boss bitch, aquí vengo a romperles la madre. La caja de Nikto es minimal, no tiene nada más, solo unas líneas rojas en lo que es la caja y un tono oscuro, es todo. Y pues obviamente cuando termina el Battle Royale, que es lo más importante, o bueno, cuando termina la partida, pues te deja la lobby muy bonita. Pero la verdad, por esta vez y viendo todo lo que trae actualmente Mace y un poquito más elaborado, me quedo con Mace. Así que este punto se lo doy a Mace Final Guard. Bueno, siguiendo con esto es ya cosa de la ruleta, pero igual pienso yo que es también parte de las skins. Y vamos a hablar sobre el gesto de cada skin. Como ustedes saben, el gesto del skin de Mace solo agarra una KR-44, la dobla y la lanza. Pero 10 de 10 like a boss, gana obviamente Nikto Darkseid con su gesto de like a boss bitch. Estoy sentado acá sin problema alguno en mi asiento, así que este punto lo va a ganar Nikto sí o sí por su gesto mamadísimo. Bueno, ahora toca obviamente las dos armas de cada skin. ¿Por qué? Porque las dos son pistolas. Por un lado la 50 GS Calamity legendaria de Nikto Darkseid y por otro lado la Renetti Metal Phantom de Mace Final Guard. Y bueno señores, ¿cuál de estas poderosas armas vamos a elegir?
Bueno, cracks, debo decirles que para sorpresa de muchos, me quedo con la 50 GS Calamity. Obviamente. ¿Por qué? Porque además de que es una Desert Eagle bien en forma dual, el akimbo es algo que le da un plus actualmente en el gameplay al juego de COD Mobile. En cambio, la Renetti, a pesar de que es muy buenísima en método de ráfaga, no le gana a la doble akimbo de la 50S Calamity, y además de que está muy hermosa las dos skins. No me malinterpretan, cracks, las dos son hermosas skins, pero obviamente me quedo con la 50GS Calamity Dual. Eso le da puntos extra a este pedazo de arma. Bueno, señores, ya para terminar este pedazo de duelo legendario, vamos a comparar lo que son las ruletas. Y es que debo decirte que las dos ruletas están muy buenas, pero cracks, debo de decir algo muy importante. Y es que tiene que ver mucho qué es lo que más se quería en esta pedazo de ruleta. Y debo de decir de que a pesar de que las dos ruletas son legendarias, que son particularmente casi iguales, honestamente, el punto extra y vale por 2, así que por cuál ruleta valió más la pena tirar actualmente de estas dos, me quedo, señores, con la ruleta de Mace legendario. Sí, no me vayan a linchar, pero esta ruleta está mucho mejor que la de Nikto Darkseid. Nikto Darkseid me traía un XPR-50 que no quería. Nikto Darkseid me traía una granada de humo que no quería. Nikto Darkseid me traía un traje aéreo. Este al menos me trae las alas de Buzz Lightyear que siempre he querido. Y solo por eso valía muchísimo la pena, además de todo lo que traía la ruleta como un Scar, entre otras cositas como el hacha de combate, la propia hacha, traía muy buenas cosas, cracks. Es cierto, traía un Karambit Nikto Darkseid, pero esos Karambit ya tenía muchísimo. En cambio, hachas casi no tengo muchas y pues vale muy bien esta ruleta, cracks. Así que bueno, la verdad ha sido una pelea muy ardua. Como yo dije de que valía por 2 la ruleta, ¿cómo queda el marcador? El marcador queda 4 a favor de Nikto Darkseid y 3 para Mace Final Guard. Así que por ende el ganador de la mejor skin legendaria y combatiente, aún siendo la primera legendaria que salió en el juego, y aún así a mi favor de que sí es la mejor legendaria del juego, según las estadísticas como llevamos este dúo, bueno, este versus lo gana Nikto. Nikto sigue siendo la skin legendaria mejor del juego, a mi parecer. Bueno, cracks, ¿qué les ha parecido este pedazo de video? Honestamente a mí me ha encantado hacer este video, me ha gustado muchísimo, debo de decirlo. Espero les haya encantado como a mí haber hecho este pedazo de video. Si tienen, bueno, si están de acuerdo conmigo, debo decirlo, pues pónganlo en los comentarios de este pedazo de video. No crean mal, Mace me parece una skin mucho mejor en muchos detalles a Nikto, pero en otras cositas Nikto gana, hay que ser sinceros. Y pues ustedes lo vieron en este pedazo de video. La verdad es que vale muchísimo la pena, cracks. Y si tienen, o bueno, pueden adquirirlo, pues háganlo. Pero igual yo no lo recomiendo, porque yo lo recomiendo este sentir, porque esto lo traigo para contenido, para ustedes, para que ustedes se rían. Miren cómo uno gasta el CP, miren cómo uno se queda pobre y le quiten una parte del riñón, cracks. Espero les haya gustado este video de todo corazón. Muchas gracias por tanto apoyo, mis queridos cracks. Nos vemos en un próximo video. Soy Desdron2, que la 1314 me los acompañe. Adiós.